Que Ecuador es una colonia norteamericana es un hecho. Pero, ¿cómo llegamos a ser una colonia ecológica norteamericana? Ya desde el fin del Imperio Romano comenzaron a aparecer las colonias. Ya antes mismo, en el tiempo del Imperio Romano, las colonias eran los territorios conquistados por el Imperio Romano y eran colonias que se obtenían mediante la guerra, el conflicto militar armado. Y eran los tiempos en que el objetivo fundamental de los romanos no era solamente ganar tierras, sino someter a los pueblos y seres humanos a la esclavitud. La esclavitud se convirtió en la principal riqueza o generador de riqueza del Imperio Romano, a tal punto que el Coliseo se convirtió en espectáculo público de la crueldad del Imperio Romano, donde los esclavos, llamados gladiadores, eran el centro de atracción. Pero a la caída del Imperio Romano comenzó la colonización religiosa que empezaron los cristianos y que luego la continuaron los musulmanes. Los cristianos crearon una serie de imperios cristianos, entre ellos el Imperio Bizantino primero, y luego los imperios germano-cristianos. Finalmente se expandieron por todo el mundo con la religión católica de España, la religión protestante de Inglaterra y los países nórdicos, y se enfrentaron en crudas guerras con los musulmanes, que ya habían empezado la colonización religiosa desde el año 800 después de Cristo y antes, desde el año 600. Recordemos que estuvieron 7 siglos, llegaron en el año 700 a España. Entonces, la colonización religiosa se sumó a la colonización esclavista. La colonización esclavista en un principio fue rechazada por el cristianismo, pero luego, cuando ya llegó la conquista de América, la colonización esclavista volvió. Cuba, Estados Unidos y casi todos los países productores de caña de azúcar, algodón, tabaco, se convirtieron en países esclavistas, en colonias esclavistas de los imperios europeos. Imperios como el Imperio Británico convirtieron al tráfico de esclavos en el principal negocio transoceánico. Bien, más tarde comenzó la colonización industrial y comercial. La colonización industrial y comercial la comenzó esta Inglaterra, en la que las colonias eran ocupadas no solamente militarmente, sino eran básicamente puertos comerciales, y esta ocupación o colonización comercial del mundo también incluía que en algunos países los ingleses crearan líneas férreas, como en la India, que además era su principal joya de la corona y era valiosísimo fundamentalmente porque era un eje comercial de Asia. Así también nacieron Hong Kong, nació Singapur, nació el mismo Estados Unidos, que era proveedor primero de madera, luego de pieles, luego de té
y cuando ya se independizó, se convirtió en el gran exportador de algodón y tabaco, porque la industria del algodón, que incluía la industria textil, se convirtió en la principal industria del mundo en ese momento. Pero a partir del siglo XX y ya en el siglo XX, con las Primera y Segunda Guerra Mundiales, empieza lo que es la colonización científico-tecnológica, porque llega la electricidad, llegan los motores de combustión, llegan los aviones, las embarcaciones autopropulsadas, los vehículos automotores. Se produce una gran revolución de los motores de combustión, de la electricidad, y esto cambia el orden mundial y crea colonias proveedoras de materias primas. Así, por ejemplo, Ecuador se convirtió en un proveedor primero de quinina, luego proveedor de caucho a Alemania, luego proveedor de petróleo, de bananas a Estados Unidos y de petróleo a Estados Unidos. Otros países como Venezuela también se convirtieron en grandes proveedores de petróleo, México también, y otros como Argentina, Uruguay, Paraguay se convirtieron en grandes proveedores de alimentos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Chile se convirtió en el gran proveedor de cobre, y todos estos países a su vez eran colonias norteamericanas, y lo siguen siendo, en la medida en que Estados Unidos los convirtió en sus principales aliados en América, en parte de la Organización de Estados Americanos, y también los convirtió en sus principales proveedores de materias primas. En este momento, el mundo está viviendo la revolución científico-técnica, pero sobre todo la revolución de la internet, el celular, de la producción de energía renovable, la energía solar, la energía hidráulica, de la revolución ecológica, la revolución ecologista. En esta revolución ecologista, el ser humano toma conciencia de que ha sido el principal agente de cambio del planeta porque ha modificado el clima, y en ese momento es el culpable de que estemos viviendo desórdenes climáticos severos, con inundaciones, sequías, el calentamiento global, pero además la extinción masiva de especies, y fundamentalmente somos también individuos que estamos en el proceso de expandirnos fuera del planeta Tierra. Este fenómeno nos ha convertido a algunos países como Ecuador en colonias ecológicas. Al momento, Ecuador es una colonia ecológica de Estados Unidos que ya en Ecuador controla 200.000 kilómetros cuadrados en el océano y las Islas Galápagos. Pero además, el territorio de la Amazonía es un territorio en disputa por Estados Unidos, por un lado, y las potencias europeas como Francia, Alemania y otras de la Comunidad Económica Europea, que se han visto en la firme necesidad de proteger la Amazonía del continente sudamericano, debido a que ellos fueron los grandes generadores de la contaminación y la violencia en el siglo XX,
Pero además, en este momento en que la revolución genética, la producción de vacunas mediante el ADN, la revolución de todo lo que es la producción de alimentos en forma artificial, por genética, por semillas mejoradas, semillas clasificadas o semillas alteradas genéticamente, hace que el mayor banco de información genética del mundo, que es primero el Océano Pacífico, y por supuesto ahí se incluyen las corrientes marinas y la Antártida y el Ártico, que conservan aún gran parte de la memoria genética de los océanos. Y en segundo lugar, las selvas tropicales del mundo, entre las cuales están las selvas amazónicas de Indonesia, las selvas africanas, las selvas de buena parte de algunos continentes como Oceanía, que tiene en su parte norte manglares y selva, han convertido a estos países en objetivos. Y estos objetivos son esencialmente convertirles a aquellos países en colonias ecológicas. La diferencia entre una colonia política militar de la época romana es que buscaba esclavos. El ser colonia en la época de la expansión musulmana y la expansión cristiana en el mundo era que buscaban los fieles creyentes. Luego, en la expansión comercial e industrial del mundo, las colonias eran buscadas porque eran proveedores de materias primas, y también era la gran búsqueda de mercados, de compradores. Estamos en la época en que la revolución del conocimiento, la tecnología, las comunicaciones, la información están produciendo un nuevo tipo de colonias. Estas colonias son las colonias ecológicas, donde lo más importante que tienen es la naturaleza. Muchas gracias.